Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de esta emisora y a través de las redes sociales a este programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar con el coronel Juan Gabriel Gotró Martínez, quien es director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Con él vamos a conversar un tema muy importante para los derechos humanos y los derechos fundamentales. La relación que hay entre la ciberseguridad y los derechos fundamentales. ¿Qué tan importante es la ciberseguridad para la protección de los derechos fundamentales? No sin antes conocer qué hizo el defensor del pueblo durante esta semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Así es el defensor del pueblo. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos,
nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. La Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo lideró el encuentro Mesas de Actores Estatales, donde se rescató la respuesta estatal y fueron validadas las informaciones recolectadas en el territorio nacional por la sociedad civil, sector privado y las academias en torno a los derechos humanos y fundamentales. A través de esas mesas temáticas integradas por diferentes organismos del Estado, el Defensor del Pueblo validó las principales problemáticas de cada derecho y planteó soluciones y respuestas concretas por las entidades públicas a los problemas abordados por los ciudadanos. Asimismo, la institución continúa la ruta de construcción para el primer informe anual de los derechos humanos República Dominicana 2023. En otro orden, el Defensor del Pueblo trabaja bajo el factor de la innovación, siempre compartiendo diferentes temas novedosos. Es por esto que este año dio inicio al programa internacional Sociedad, Estado, Defensor y Derechos Humanos en conjunto con la Defensoría del Pueblo de Colombia. Con esto, el defensor pretende seguir trayendo herramientas para la preservación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos dominicanos. El deporte es un derecho fundamental para todas las personas. Como defensor del pueblo, Pablo Ulloa acudió al barrio de Gualey para iniciar los trabajos de remozamiento y entrega de materiales para una cancha de básquetbol. Ulloa aprovechó la entrega para realizar un recorrido y conocer otras necesidades inmediatas que tienen los comunitarios de este sector. Finalmente, el defensor itinerante continúa avanzando en su meta de llevar a cada barrio, municipio y provincia del país los conocimientos de los derechos humanos y fundamentales. Es por esto que recientemente el programa estuvo en el Distrito Educativo de Azua. Allí, participantes escucharon la charla El costo de una patria, impartida por el Dr. Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Así es el Defensor del Pueblo. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor y en la tarde de hoy vamos a conversar con el coronel Juan Gabriel Gotró Martínez. El coronel pertenece a la Policía Nacional de la República Dominicana, presenta una trayectoria de más de 30 años de servicio en los campos de inteligencia, investigación y seguridad pública. En el año 2020 fue designado como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Desde entonces, bajo su liderazgo y junto a su dedicado equipo, nuestro país ha recorrido, como veremos, un camino lleno de éxitos y de avances en materia de ciberseguridad y gracias a ese trabajo se ha establecido a nivel internacional como una referencia para los países latinoamericanos. Por cierto, el coronel Juan Gabriel Gotró Martínez también tiene una experiencia muy importante para nosotros en el Defensor del Pueblo, que es en el campo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El coronel ha formado parte de misiones de paz de República Dominicana en zonas de conflictos armados. O sea que no se le puede hablar de derechos humanos, no se le puede hablar bonito desde una academia, desde una oficina con aire acondicionado. Ha estado en los conflictos armados, en zonas tales como los Balcanes, por ejemplo. Sí, y si mal no recuerdo, usted me contó en Irak también. En Kosovo. Sí, en Kosovo. Bueno. Muy buenas tardes, coronel. ¿Cómo se siente? Bienvenido a Así es el Defensor. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. En nombre del ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos, y presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, nosotros agradecemos esta invitación infinitamente porque, como bien mencionaste, la ciberseguridad es un tema que tenemos que, diciéndolo coloquialmente, cacarear mucho.
y crear esa conciencia y esa cultura de ciberseguridad en nuestro país para fortalecer y tener un ciberespacio más seguro, confiable y resiliente. Muy bien, bueno, coronel, para nosotros es de vital importancia la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales en todos los ámbitos, sin excepción, incluido el ámbito del ciberespacio, del internet, de las redes sociales, de todas las telecomunicaciones en general. Y a nosotros nos gusta irnos a lo más fundamental, a los conceptos fundamentales. Lo primero que queremos saber es qué debemos entender por ciberseguridad. Sí, ciberseguridad no es más que las medidas, contramedidas y acciones, protocolos, procesos que se toman en cuenta para la protección de activos digitales. Eso no incluye solamente equipos, eso incluye además sistemas, pero lo más importante es la data, los datos que se almacenan en los equipos y en los sistemas, pero al final eso viene a proteger a las personas. Protegemos equipos para proteger la información de las personas y de las empresas, que es lo más importante en este caso. Bueno, alguien ha dicho y se ha escrito bastante de que actualmente los datos, pero en general los datos personales, que son aquellas informaciones que se refieren a la identificación de una persona o que de manera conjunta pueden identificar a una persona en específico, ya valen más que el petróleo a nivel mundial. Es decir, que esos rubros tradicionales del petróleo, la caña de azúcar, los diamantes, etcétera, etcétera, ya tienen un valor menor o están igualados en valor a aquellos datos personales. Es decir, que estamos hablando de que los datos personales no solamente son cuestiones que tienen que ver con otra persona, sino que también tienen un valor económico. Claro, tienen un valor económico y tienen un valor reputacional, porque me imagino que un barril de petróleo no cambia mucho su valor. Así es. Cuando lo comparamos con datos personales que comprometan la integridad de la persona. No es lo mismo una foto que una persona se tome sin ningún tipo de malicia para su uso personal en muchos casos. Y que esa foto, esas imágenes, esos datos caigan en manos de personas inescrupulosas. Por ejemplo, hoy mismo estaba yo viendo un webinar que tenemos a un grupo de jóvenes y se ponía un ejemplo de unas imágenes que cayeron en manos del novio de una joven, pero fue mal utilizada por un amigo del novio de la joven. Entonces, ahí se vio afectada la reputación de esa persona y sin ningún tipo de mala intención, esas imágenes estaban en posesión de una persona que no le estaba dando mal uso, pero alguien, un tercero cayó en manos de un tercero y ese tercero le dio un mal uso. Entonces, esa es la delicadeza y el hilo tan fino entre lo bueno y lo malo en este mundo. Bueno, y muchas veces, coronel, vemos
y por eso me gusta que el hecho de que usted tenga una experiencia policial, porque no es solamente un tema de dominar la técnica, no solamente dominar lo que es un software, un hardware, etcétera, etcétera, o una red en este ámbito de la cibernético, sino que tiene concepto de lo que es el orden público y la protección de la vida, la protección de los bienes de las personas, porque para eso está. Toda la policía del mundo tienen la prioridad de defender la vida, la propiedad de la gente. Y vemos que no solamente la privacidad, el honor, la imagen de la persona puede estar comprometida, sino que la misma vida de una persona. Claro. Nosotros que vivimos en un ambiente ya totalmente digitalizado, casi digitalizado en su totalidad, vamos a poner el ejemplo de una UCI, de una unidad de cuidados intensivos. Imagínese usted que el sistema de esa unidad, lo hackee, un ciberdelincuente hackee eso y tome la información. La vida ya está comprometida porque todos esos datos que son personales de cada uno de esos pacientes ya no lo tiene el sistema. Imagínese usted lo que puede ocurrir con una UCI hackeada. No, y además los cambios que pueden ejecutar esos ciberdelincuentes al poder disponer de las herramientas médicas que están a la mano tal vez, yo no sé, tal vez diría yo, controlar el respirador automático. Claro que sí. No sé. Muy bien, y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el coronel Gotro Martínez. Así es el defensor del pueblo. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República Dominicana. Es el jefe del Estado y del Gobierno. Es elegido junto al vicepresidente cada 4 años por la población dominicana mayor de edad, mediante el voto libre y secreto. ¿Qué hace el presidente? Algunas de las cosas que hace el Presidente de la República son: preside los actos solemnes de la nación. Promulga y hace pública las leyes del Congreso Nacional. Es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Garantiza la defensa de la nación, protegiendo las zonas terrestres, marítimas y aéreas. Sucesión presidencial. Si el presidente está ausente, es sustituido por él o la vicepresidenta. En el caso de que ambos estén ausentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el cargo. ¿Quiénes ayudan al presidente? Los ministerios públicos especializados en diferentes áreas. Todos los ministerios están dirigidos por un ministro y un viceministro. La administración pública. Para trabajar en la administración pública, las personas deben de destacarse por su eficacia y seriedad. Así concluimos este episodio sobre el Poder Ejecutivo. En el 2022 impactamos más de 23,000 personas con nuestro programa de capacitación y formación, pero más que todo de promoción de derechos humanos. Se crearon más de 7 mesas comunitarias y con esto hemos impactado más de 8,000 líderes comunitarios que terminarán siendo los multiplicadores de aspectos esenciales del defensor del pueblo. Por primera vez en la historia, la República Dominicana cuenta con una encuesta nacional de derechos humanos que le permite al defensor del pueblo poder monitorear, darle seguimiento y promover políticas públicas relacionadas con los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo con los bienes y servicios de la sociedad dominicana. Asimismo, lanzamos 2 estudios y al mismo tiempo informes especiales que terminan siendo parte del análisis de la buena administración pública. El defensor del pueblo no es ajeno a la realidad de las cárceles de República Dominicana. Por eso, a través de un acuerdo con la Procuraduría General de la República, específicamente la Dirección General de Prisiones y el CIUBEN,
pudimos empadronar a más de 26.500 privados de libertad en 42 centros penitenciarios. Y en los próximos meses podremos generar una serie de boletines que van a significar muchas de las características de nuestros privados de libertad. Con el objetivo de crear mayor cantidad de puntos de acceso para el dominicano y la dominicana, hemos firmado más de 13 acuerdos interinstitucionales. Con eso el Defensor del Pueblo ha ampliado su espectro de acción a nivel nacional de manera física y presencial. Ya, se me está descargando el celular. Seguimos luego en el próximo video. Mi nombre es Naudi Tomás Reyes. Este testimonio lo voy a dar por mí, por el doctor Luis Medina Sánchez, mi socio, que en este momento no se encuentra. 3 procesos laborales de 3 trabajadores de Samaná que interpusieron demandas en contra de la Autoridad Portuaria Dominicana. Duramos aproximadamente 11 años con los procesos, terminando con sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros le intimamos a la institución, pero no recibimos ningún tipo de respuesta positiva por parte de ellos acerca del pago de lo que es la sentencia que conseguimos definitivas en su contra. Que el Defensor del Pueblo tomó en sus manos, vamos a decir, la representación, la intermediación, la responsabilidad de ellos y logró que la Autoridad Portuaria Dominicana pagara esas prestaciones laborales. El año pasado, a raíz de un encuentro en un parador que hicimos con el señor Pablo Ulloa, lo conocimos, le explicamos el proceso, le explicamos que había sido prácticamente imposible, éticamente, legalmente, cobrarle las sentencias a la Autoridad Portuaria Dominicana. El señor Pablo Ulloa se puso a nuestra disposición. Le enviamos un dossier completo de los documentos, todas las acciones, así también como la sentencia que se habían conseguido hasta ese momento, y le pedimos por favor que intervenga en pro y en favor de los trabajadores conjuntamente con nosotros frente a la Autoridad Portuaria Dominicana para tratar de cobrar, hacer efectivo el pago de los derechos laborales, sus indemnizaciones, sus prestaciones laborales que habían sido reconocidas por sentencia de manera definitiva. Luego de la reunión del Defensor del Pueblo con el staff jurídico y me parece también que el mismo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, esta procedió a llamarnos. Entonces hicimos una reunión tripartita donde estuvo presente 2 abogados, muchachos muy jóvenes, que representaban al Defensor del Pueblo, la Autoridad Portuaria Dominicana y nosotros como abogados de los trabajadores. Entonces ahí firmamos los documentos, firmamos las promesas de pago, se hicieron los acuerdos y nos quedamos con una fecha para el pago de las prestaciones laborales y el pago de las sentencias. Porque nosotros teníamos ya aproximadamente 3 años intentando embargo, llamando, tratando de hacer comunicación con la Autoridad Portuaria Dominicana y ninguna de las diligencias administrativas, amigables, judiciales que hicimos luego de tener la sentencia definitiva fueron efectivas. O sea, las cosas comenzaron a cambiar de manera positiva en la medida en que el Defensor del Pueblo hizo su presencia ante la Autoridad Portuaria Dominicana y medió entre ellos y nosotros para que los trabajadores pudieran recibir sus prestaciones laborales que esa institución le debía desde hacía aproximadamente 10 años. Ellos cobraron alrededor de 650,000 pesos cada uno, porque como se trató de un desahucio, el desahucio, sin ánimo de entrar en una cátedra de carácter laboral, es una terminación del contrato de trabajo sin causa justificada, no cometieron ninguna falta, que como se trata de un desahucio, se le va sumando un día diario a las prestaciones laborales, porque así lo establece la ley, y en 10 años ellos acumularon cerca de 1 millón de pesos cada uno. O sea, se llegó a un acuerdo con la Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros le llamamos y le dijimos que ya los cheques estaban y fue de gran alegría, o sea, una algarabía, una fiesta, podemos decir, entre ellos y la familia, dándole gracias a Dios, dándole gracias al Defensor del Pueblo, porque ellos estaban enterados sobre esa situación.
y llegaron aquí al Distrito Nacional con mucha alegría, con mucho júbilo. Hasta un regalo nos trajeron de allá de Samaná. Trajeron unos pescados que nos cayeron muy bien, por cierto. Y llegaron muy alegres aquí a buscar su cheque. Yo entiendo que la intermediación y la representación del defensor del pueblo es importante en todo el sentido de la palabra. Porque es una institución, claro, del Estado Dominicano, regenteada por el Estado Dominicano, pero representa los intereses de los más débiles, de los más desposeídos, de aquellas personas humildes que quizá por su estatus social o por pertenecer a un segmento muy sensible de la sociedad, no tienen la fuerza, aún teniendo sentencia definitiva, de llegarle a esas instituciones. De manera que estamos sumamente agradecidos. La institución está cumpliendo con su rol, debo decirlo, un rol muy importante, y lo está llevando muy en serio. Leí esta mañana la sentencia de Pablo Ulloa y realmente me llenó satisfacción que el tribunal haya condenado a las personas que le agredieron en el canódromo, porque es un precedente jurídico que trae consigo, vamos a decir, una consolidación de lo que es el defensor del pueblo en el seno de la sociedad dominicana. Hay personas que no lo conocen, hay instituciones que quizás no conocen cuál es el rol, pero entiendo que a partir de estos testimonios y a partir de esa sentencia y de lo que esta institución está haciendo, la intermediación de los ciudadanos frente a todas las instituciones del Estado Dominicano que de una manera o de otra violentan un derecho que tienen los ciudadanos, es extraordinaria. Y yo espero que continúen, porque entiendo que esta institución hacía mucha falta en la sociedad dominicana. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el coronel Gotro Martínez, quien es director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Y antes de irnos a la pausa, estábamos dando ejemplos de qué tan importante puede ser y qué tan fundamental puede ser la ciberseguridad para la protección de los derechos fundamentales como la imagen, el honor, la privacidad, pero también hasta la vida humana, coronel. Coronel, ¿puede darnos una idea de qué rol puede jugar la ciberseguridad en la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales en general? Sí, claro, mira, en esta época en que el mundo está tan conectado como estábamos hablando al principio, la protección de los datos es un derecho que debemos asegurar a las personas. Y la ciberseguridad es la encargada de que esos datos que se almacenan actualmente por todos los tipos de empresas, negocios, organizaciones, para que se garantice que esos datos se mantengan bien resguardados. Por ejemplo, los otros días nosotros recibimos una información, no en el país, pero un escape o una brecha de datos donde se veía o quedaba en evidencia la base de datos de los enfermos de un país o de los infectados de un país de VIH. Entonces, hemos tenido situaciones de países donde los ciberdelincuentes accesan a esas informaciones para entonces extorsionar a los afectados por esa enfermedad
Porque imagínense, un funcionario que esté infectado, sea una información solamente de que la conozca su familia, confidencial, ¿cuánto no daría ese funcionario porque esa información no se filtre? Así es, coronel. Y bueno, precisamente la ley nuestra y la mayoría de las leyes de protección de datos señalan que los datos médicos son datos especialmente protegidos, es decir, que tienen un nivel de protección mayor, no solamente por el tema de la extorsión que pudiera darse, también pudiera darse un régimen de discriminación. Así es. Nosotros, como parte de las iniciativas de la Agenda Digital 2030, que es nuestra estrategia de transformación digital del país, muy bien, nosotros presentamos como una iniciativa de esa agenda una modificación a la Ley de Protección de Datos Personales. Esa modificación ya fue presentada al Poder Ejecutivo y está a la espera de que se decida en qué momento enviarla al Senado de la República. Bueno, para que la gente no se entienda de este tema de la brecha de seguridad que usted menciona, o la vulneración, o vamos a decir que se liqueó o se filtró. Así es. Esa información por acto o por acción de un ciberdelincuente o un ciberterrorista. Resulta que, para que nosotros entendamos eso, vamos a poner el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Es muy famoso el caso de Holanda, que a alguien en Holanda, a finales del siglo XIX, se le ocurrió la brillante idea en Holanda de poner en el acta de nacimiento la religión de los padres de los nacidos. Y bueno, el oficial del Estado Civil en Holanda, desde finales del siglo XIX, siempre ponía, bueno, de padres católicos, de padres protestantes, de padres evangélicos, de padres ortodoxos, y ponía también de padres judíos. Claro. Resulta que cuando el ejército alemán invadió Holanda, con toda esta ideología de los nacionalsocialistas, es decir, los nazis de Hitler, ya ellos tenían la base de datos de quién era judío y quién no era judío en Holanda. Nada más había que salir a buscarlo. Nada más había que salir a buscarlo porque ya estaba en la base de datos. Porque uno habla de base de datos y la gente cree que es una computadora. Una base de datos, señores, puede ser cualquier archivo. Claro. Cualquier archivo organizado que da a la identificación de la persona. Entonces, imagínese usted, ¿con qué intención tiene acceso la persona a esos datos? Se supone que en ese momento no era algo importante. Si no era importante, ¿para qué lo ponen? Claro. Entonces, eso es lo que se llama la consecuencia de la sabrosura de un genio en Holanda que se inventó algo que ningún país hacía. Ningún país del mundo registra la religión de los padres. No, claro. Solamente en Holanda se veía eso, y ahí está la consecuencia. Y además ya ellos tenían organizado la base de datos y eso era a tiro de hit, claro, como decimos popularmente. Tremendo. Así es. Y bueno, coronel, para una empresa, es decir, una empresa moderna, en términos modernos actuales, ¿qué significa la ciberseguridad para su gestión, incluso para su valor económico como empresa? Claro, como comentábamos hace un rato también, ya una gran parte de la plataforma empresarial, de la operación de una empresa, de cualquier tipo de industria, está soportada por la tecnología. Entonces, esa tecnología debe estar bien resguardada. Y la ciberseguridad son las herramientas que le dan ese resguardo a la información. Entonces, las empresas deben tratar de crear una cultura de ciberseguridad para todos los empleados, para todos los colaboradores, no solamente para el nivel técnico. Hasta el conserje debe tener y estar involucrado en esa cultura de ciberseguridad, porque es tan sencillo como que al conserje o al jardinero o al
que lava los vehículos, le tiran una memoria USB en el parqueo. Y ese conserje o ese lavador de carro va donde la secretaria, que no tiene esa cultura de ciberseguridad, y le dice, mira, me encontré esta memoria. Entonces la memoria tiene fotos importantes. No hay unas cosas más curiosas cuando uno le pone un mensaje ahí que llama la atención, entonces le lleva esa imagen, ese USB a la secretaria, y la secretaria lo pone en su computadora e infecta la red de la empresa, porque no hay una cultura de ciberseguridad robusta en la institución. Imagínese usted, y eso, obviamente que eso afecta el valor económico de la empresa, porque si un comprador sabe eso, obviamente que no le va a dar el mismo valor a esa empresa que una que sí tiene una cultura de seguridad y de ciberseguridad. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el coronel Gotro Martínez. Es posible que en esta era digital, tan presente en todo lo que hacemos, ya hayas escuchado hablar del Big Data, pero ¿qué es exactamente y cómo funciona? A continuación, te explicamos cómo funciona en este texto escrito por el periodista español experto en tecnología, Yuval Fernández. El Big Data es el conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios de Internet. Su idea es la de recopilar los datos masivos que son generados en bruto y procesarlos para identificar patrones u otro tipo de comportamientos que puedan ayudar a sectores concretos. Cuando tú navegas por Internet, estás generando unos datos determinados. Las páginas van recopilando qué intereses tienes y qué temas te preocupan, cómo te mueves desde una búsqueda concreta hasta llegar a la otra web, la manera en la que utilizas las diferentes aplicaciones o herramientas que tienes a tu alcance y todo lo que te puedas imaginar. Lo que hace el Big Data es aprovechar estas grandes cantidades de datos para analizarlos. El Big Data no se refiere únicamente a los datos que se generan al navegar por Internet. También son los datos crudos que generan los usuarios de diferentes aplicaciones o servicios. Para que lo entiendas, cuando una empresa procesa su Big Data, no le importan lo más mínimo los gustos personales de alguien en específico. Sin embargo, sí puede interesarle que el 10% de sus usuarios haya empezado a hacer determinada acción en su plataforma o a realizar determinada búsqueda. Por lo tanto, cuando escuchas hablar del Big Data, dependiendo del contexto, puede referirse a las tecnologías para procesar los datos y al acto en sí de estar procesándolos. A pesar de que el uso de esta herramienta puede ser bien visto para potencializar los negocios y enriquecer la tecnología artificial, el abogado dominicano Paulo Sánchez, investigador principal del estudio Big Data como reto a la protección de datos personales, en colaboración con la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, advierte lo siguiente. Escuchemos. La revolución que se está viviendo ahora, que está relacionada con el Big Data y con la inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, busca sustituir al ser humano en capacidades intelectuales. Entonces, es por esto que realmente el tema de la protección de datos comienza a ser trascendental. Como son desarrollos tecnológicos neutros, significa que el impacto positivo o negativo que ésta pueda tener va a depender del uso adecuado que se le dé. Y es ahí donde entra el rol del Estado, de garantizar que esta capacidad de análisis, recolección y toma de decisiones se utilice de la manera adecuada. En una recolección masiva de datos existe la posibilidad de manera simultánea vulnerar de manera significativa múltiples derechos de las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do.
Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorRD. Vamos por lo que nos une. Hola, mi nombre es José Carbonell, coordinador del Aula del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y en el día de hoy vengo a hablarte de nuestra consultoría en cuanto al derecho al agua, un recurso para defender y compartir. El Defensor del Pueblo de la República Dominicana busca trabajar en conjunto con todas las universidades en elaboración de materiales educativos de este recurso natural tan importante, que tenga un alcance general y para toda la población, específicamente entre los niños, niñas y adolescentes de 7 años a 14 años de edad, y también que tenga un alcance en las familias de la República Dominicana, ya que este recurso natural es parte de todos los hogares dominicanos. Esta oferta consiste en la elaboración de 16 guías educativas, las cuales deberán contar con su diseño y su diagramación, y se subdividirán en 8 guías para los estudiantes y 8 guías para las familias, las cuales desarrollarán un tema de interés que buscará la educación, promoción, manejo eficiente y cuidado de este recurso. Asimismo, se les solicitará a las universidades la elaboración de 8 guiones literarios, los cuales serán utilizados más adelante por el Defensor del Pueblo bajo la implementación de recursos audiovisuales para continuar educando a la población dominicana. Importante saber que las condiciones que necesitas como universidad para aplicar es, número 1, estar constituida como universidad en el marco jurídico dominicano. Número 2, contar con la acreditación de la MESID, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Tercero, deberás tener como competencias específicas un departamento de investigación en la universidad o algún tipo de área destinada de forma administrativa al manejo, recursos y análisis de lo que son los recursos naturales como tal. Igualmente también deberás presentar una oferta metodológica en la elaboración de las guías educativas. También deberás presentar el contenido de estas guías y agregar también el esquema de los guiones y línea gráfica de toda la oferta. Conjuntamente también, y cabe destacar, que deberás de agregar una línea presupuestaria a la oferta presentada. Esta consultoría se celebrará en el marco de los meses mayo a octubre del presente año 2023. Para poder aplicar, lo puedes hacer a través del correo compras@defensordelpueblo.gov.do. Así que si tu universidad cuenta con estas competencias específicas, esta es tu oportunidad y aplica. Para cualquier otra duda, puedes ampliar los presentes términos de referencias escaneando nuestro código QR. Así que vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el coronel Gotro Martínez sobre ciberseguridad y la defensa de los derechos fundamentales. Coronel, antes de irnos a la pausa, habíamos hablado de la empresa, de los interesados en esa empresa, los empleados, los accionistas, los gerentes, etcétera. Pero también tenemos que hablar de los clientes, es decir, de los consumidores. Y vemos que en estos días, por ejemplo, coronel, Francia aprobó una ley para que solamente las personas de 15 años en adelante puedan tener redes sociales. Al principio se había hablado de una sola en específico, que es la que más problemas le crea para ellos a nivel educativo, pero ya aprobaron una ley para todas las redes sociales. No sé cómo lo harán, no sé cómo tendrán ese método de verificación, porque cualquiera puede poner una edad X. Sin embargo, ellos lo aprobaron, ahí está.
Lo que quiere decir es que para ellos hay poblaciones que son más propensas a ciberataques y vamos a decir, a incidentes que tengan que ver con el ciberespacio. ¿Cuáles son esos grupos poblacionales que son más susceptibles o más vulnerables a los ciberataques y a todo tipo de acción delictiva a través del ciberespacio? Sí, indudablemente. Los grupos más vulnerables son los grupos más desconocedores de cómo cuidarse, de cómo protegerse. Entonces, por eso, nosotros es que necesitamos, repito, y no me canso nunca de mencionarlo, es la creación, la formación, la fortaleza de esa cultura nacional de ciberseguridad, para que esos grupos vulnerables sean lo más fuertes posibles, porque estamos claros de que la ciberseguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si nosotros tenemos ese eslabón débil lo suficientemente fuerte para no caer en tantos ganchos, como decimos nosotros dominicanos, entonces tendremos una cultura robusta de ciberseguridad. A mí me gusta siempre poner muchos ejemplos, porque aunque nadie aprende en cabeza ajena, pero por lo menos esos ejemplos quedan. Yo recuerdo cuando yo era subdirector de Interpol, a mí me llegó un caso. ¿Qué es la Interpol, coronel? La Interpol es la oficina de la Policía Internacional. Muy bien. Me llegó un caso de un ingeniero que le había llegado un premio de la lotería. Por correo electrónico le llegó un mensaje diciendo que se había ganado la lotería en Suiza. Bueno, y cuando ese ciudadano llegó a mi oficina, que yo lo llamé con ese caso, yo le hice 2 preguntas. El señor era ingeniero. Yo le dije, ingeniero, ¿a usted le dieron estadística en la universidad? Me dice, claro que sí, me dieron, qué sé yo, ¿cuántas estadísticas? Y yo, ok, dígame cuál es la posibilidad y la probabilidad de que usted se gane la lotería jugándola. No, es un número muy difícil, una probabilidad muy mínima de que uno se gane la lotería. Y yo le dije, y entonces, dígame la probabilidad de usted ganarse la lotería sin jugarla. Es imposible. A usted le llegó un mensaje diciendo que se había ganado la lotería sin jugarla y usted cayó en esa trampa. En Suiza, por cierto. En Suiza. Usted nunca la ha jugado ni siquiera en República Dominicana, mucho menos en Suiza. Y ese señor, estamos hablando de que ese caso fue 2004. Ese señor en el 2004 llegó a mandar 15,000 euros a Suiza, supuestamente para pagar unos impuestos los trámites de un premio que no había jugado. Entonces, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es lo que la gente tiene que pensar. Pensar antes del clic. Como nosotros tenemos un eslogan de una campaña que hicimos en el Centro Nacional de Ciberseguridad, piensa antes del clic. Antes de darle a ese botón de ese mouse, piensa. Es tan bueno para ser verdad. Yo estoy seguro de que esto es posible. Sencillamente pensar. Bien, y bueno, ya usted mencionó de que de las principales personas que caen en este tipo de situaciones, hay muchos profesionales y gente leída, y gente que ha ido a la universidad y gente que ha ido al colegio, a la escuela, al liceo. Pero vemos, coronel, que hay una especial atención a los menores de edad y a las personas de la tercera edad. Claro.
parece ser que esos son los dos grupos que más caen en esos ganchos que usted menciona, que luego vamos a ver cuáles son los más comunes en el ciberespacio, básicamente en Internet. Claro que sí, claro. Por eso nosotros desde el Centro Nacional de Ciberseguridad estamos creando una plataforma nacional de concienciación donde esos dos grupos vulnerables tienen una atención especial. Nosotros trabajaremos ese tema con el Ministerio de Educación para ver cómo llevamos esa cultura de ciberseguridad a las escuelas, pero también con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Nosotros ya firmamos un acuerdo donde en el momento del lanzamiento de esa plataforma nacional de concienciación para una cultura de ciberseguridad, nosotros trabajaremos con esos sectores principalmente para reforzar esos conocimientos y que una gente que, por ejemplo, recibe una pensión solidaria, cuando vaya a buscar su pensión, no reciba la sorpresa de que por medio de una ingeniería social, que es obtener información mediante el engaño, esa persona no pierda, por ejemplo, la medicina de ese mes, el dinero de pagar su medicina de ese mes o de hacer su comprita en ese mes, sin tener sin haber querido dar esa información. Muy bien. Coronel, también hay un tema, por ejemplo, con de los menores de edad. Usted mencionó al principio un caso de una joven que sus imágenes íntimas fueron utilizadas por una tercera persona. Ustedes están trabajando también por ejemplo, con el CONANI, con todo este tema, porque a través de las redes sociales hay mucho de explotación sexual y de tráfico de menores de edad. A través de las redes sociales se engancha a esas personas también. Sí. Nosotros, junto con la Procuraduría General de la República, nosotros hicimos una campaña de explotación sexual en línea, reporte de explotación sexual en línea, donde junto con la OCTIC, la Oficina Gubernamental de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, nosotros en todos los portales de gobierno, nosotros pusimos un botón donde las personas pueden reportar el abuso sexual infantil en línea. Muy bien. Eso es uno de los programas que estamos trabajando. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con ese interesantísimo tema de la ciberseguridad. Mi nombre es Gerardo Antonio García Fajardo. En la oficina de la MAPTA, que corresponde al Instituto Postal, ahí yo duré 19 años laborando. Me cancelaron en esa institución donde yo trabajaba, me cancelaron en el 2020, septiembre. De ahí para acá me entretuvieron para darme mis prestaciones laborales. Y acudía donde ellos, iba donde ellos, y cada vez que yo iba, era un cuento. Y yo gastando pasajes de aquí a allá. Ya lo último, cuando me sentía agobiado, ya cansado, yo no sabía qué hacer. Me puse a pensar y llamé hasta a la oficina de Nuria Piera. Llamé. Ahí la secretaria me tomó datos y todo, pero yo le expliqué todo, pero se volvieron nada. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo día, ahí mismo busqué el número de teléfono del Defensor del Pueblo, lo busqué por Google. Sí, lo consulté por ahí. Y ahí mismo inmediatamente llamé. Y como te digo, como recibieron esa llamada y ellos se portaron conmigo, yo dije, bueno, aquí es que yo voy a trabajar. Ya que yo
En varios casos, varias veces vi algunos casos que él resolvía. Y donde exactamente él hacía lo que dice su nombre, defensor del pueblo. Es decir, que defendiendo el pueblo. Y llegué personalmente allá a la oficina de defensor del pueblo. Cuando llegué allá, yo le expliqué. Y yo me llevé mis documentos otra vez para presentárselo personalmente allá. Inmediatamente ellos lo tomaron, los papeles allá, y le tiraron fotocopia. Y prepararon un expediente. Luego prepararon el expediente, me pusieron a firmarlo. Yo hice todo eso. Y más o menos los 3 días me llamaron para decirme un abogado que ya estaba asignado para ese caso. El licenciado Lorenzo Herrera, muy buen muchacho, muy buen abogado. Él y yo de ahí para allá nos mantuvimos en contacto. Él me llamaba, yo le llamaba, según iba trabajando el caso. Después me llamaron del Impostón, que ahí fue que yo laboré por 19 años. Ahí me llamó el jurídico de Impostón para decirme que ya el cheque estaba hecho. Pero sí le digo que si no hubiera sido por esa institución, el defensor del pueblo, yo no sé qué hubiera pasado, porque yo creo que ellos no tenían en mente solucionar este problema. Le digo así porque cuando me entregaron el cheque tenía 3 meses de hecho a nombre mío. Oye, 2 años fue porque duré gestionando, porque fue en el 2020, en septiembre del 2020 me cancelaron, y yo de ahí para allá, ya en enero del año siguiente comencé a gestionar. Yo tenía en planes cambiar el vehículo, ¿tú ves? Y yo debo estar desesperado y muy confiado ya, porque ya este muchacho Lorenzo y yo habíamos hablado mucho, y los trabajos de él me decía los trabajos que había hecho. Y yo le preguntaba a Lorenzo, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que yo puedo ir hasta cogiendo un préstamo por ahí para yo solucionar algo que tengo que solucionar? Él me dijo, sí, eso va a salir, me decía, eso va a salir. Y yo, pero nada, yo como que yo esperé el final, que me saliera el dinero, tú ves. Y luego yo resolví, yo vendí el vehículo que tenía y cogí parte de ese dinero que me salió de allá, lo cogí para completar, para comprar uno que tengo ahí. Pero esa institución para mí es muy valiosa y muy seria. Porque yo sí le digo que yo me sentí contento cuando me surgió ese problema. Llamé al abogado y le dije que si no, nos íbamos a ver personalmente. Que yo quería que nos viéramos personalmente para darle una propina. Y él me contestó que no. Que a él le pagan para eso, porque ahora mismo no se puede confiar casi en todo el mundo. Ahora todo el mundo lo que hace es buscando ventaja por aquí, buscando ventaja por ahí, olvidándose de todo el mundo. Y aquí no, el defensor del pueblo trabaja pensando en el pueblo. Así es el defensor, conversando con el coronel Juan Gabriel Gotró Martínez de la Policía Nacional, y quien es el director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Y bueno, coronel, ya hemos visto mucho de cuáles son las poblaciones más vulnerables, de cuál es el valor que representa la ciberseguridad para una empresa y también para el Estado. Ahora bien, cuando hablamos de ciberataques, de ciberdelitos, ¿usted pudiera mencionarnos cuáles son los más comunes o los principales que se cometen a diario, no solamente en nuestro país, sino en la generalidad de países? Sí, tenemos, por ejemplo, el caso del phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing, en palabras comunes, el phishing es una pesca. Claro.
Traducido al español, es una pescar. pesca. Exactamente, una pesca. Envían miles de correos electrónicos y alguien cae. Te mandan un correo electrónico diciéndote que tú tienes tu cuenta del banco tal, ha sido comprometida y que tienes que darle clic en un enlace. Normalmente cuando nos hablan de la parte financiera, nosotros nos ponemos nerviosos y damos clic a ese enlace sin verificar que es de una fuente, de una procedencia dudosa. Entonces ahí seguimos pasando información, escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña en ese enlace malicioso, pero además, increíblemente, hay gente que le piden que mande fotos de su tarjeta de clave y la gente la manda. Entonces, ahí viene también el tema de la ingeniería social, que como decía ahorita, es conseguir información mediante el engaño. Y también viene que una persona se ganó un premio, como mencionaba ahorita, de la lotería. Y entonces, la mayoría de los casos somos nosotros mismos que damos la información, que abrimos la puerta. Es muy difícil que una gente en la calle, usted le dé la llave de su casa. Sin embargo, hay gente que comparte su contraseña. Hay gente que le piden la clave, su contraseña, y la da. ¿Cuál es tu usuario, tu contraseña? Entonces, esas son las cosas que la gente debe evitar. Muy bien. Y hay un caso, por ejemplo, Coronel Gotró, que consiste también en que el ciberdelincuente o el ciberatacante, vamos a ponerlo así, se introduce de alguna u otra forma en la computadora de la persona, en el dispositivo, y cierra la información. Es decir, ya no tiene, la persona no tiene acceso a esa base de datos que es suya. Sí, claro. Y ese ciberdelincuente entonces hace una especie de secuestro de la información y le exige al dueño de la información un dinero para tener acceso nuevamente. ¿Cómo se le llama a eso? Así se llama. Se llama en inglés ransomware o Muy secuestro bien. de información, y consiste en eso. Entran a su red, entra a su sistema. Pero ¿cómo entran? Porque esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuáles son las vías por las cuales una persona entra? ¿Primero tiene que estar prendido el dispositivo o no? Sí, el dispositivo tiene que estar encendido. Sencillamente, si usted no tiene las medidas de higiene, de ciberseguridad adecuadas, su computadora y su red puede ser vulnerable. Si usted tiene una clave en su Wi-Fi muy sencilla, que cualquiera puede entrar. Si usted... Por ejemplo, su cumpleaños. Su cumpleaños. Increíblemente, la clave que más se utiliza es Dios es amor. Dios es amor. Esa es una de las primeras claves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También. Entonces, esas claves también cuando se dejan, por ejemplo, en los routers, las claves por defecto. Entonces, existen listas de todas esas claves por defecto, de todas esas claves que más se utilizan, donde una persona que quiera entrar a tu red, sencillamente utiliza esas claves. Si rompe o si tiene acceso y logra acceso a la red, entonces ya dentro de la computadora o dentro del sistema puede hacer lo que quiera. Y dicen los que saben de ciberseguridad que inmediatamente un ciberdelincuente entra a tu red, ya es cuestión de tiempo para que pueda tener control del sistema. Por eso es tan importante utilizar claves robustas, utilizar doble factor de autenticación, cambiar las claves periódicamente.
Sí, porque hay gente que se pasa 10, 15, 20 años con la misma clave. No, y utiliza la misma clave para todos los sistemas. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay una brecha o una fuga de datos en un juego cualquiera, en un juego sencillo, pero tú usas esa misma clave en todos los dispositivos o en todos los sistemas que tú usas o en todos los aplicativos, ya esa persona tiene la llave para todo. Si puede entrar a tu correo electrónico, en el correo electrónico, entonces, cuando quiere accesar al banco, ¿a dónde le llega el correo con la clave nueva? Al correo electrónico, y ya entonces tiene todo. Por eso es importante también utilizar una clave para cada aplicación en la que usted se utiliza. La gente dice, pero yo utilizo 200 aplicaciones. Tiene que tener 200 claves. Si usted no se la va a recordar todas, utilice una nomenclatura, o si no, utilice un administrador de claves. Porque si no, si utiliza una sola clave para todos los sistemas que maneja, tiene la casa en la calle. Claro, y bueno, y también es importante tener, por ejemplo, antivirus, porque vemos que muchos de esos ataques utilizan vías muy sencillas. Claro. Pero también hay formas muy complicadas de virus, ese tipo de cosas, que solamente son atendibles o solamente se pueden enfrentar con un antivirus actualizado. Y sobre todo actualizado. Sobre todo mantener los sistemas actualizados. Podemos ver que diariamente o cada semana tenemos una actualización en la computadora, que tenemos una actualización en Windows, que tenemos una actualización en el iOS, o que tenemos una actualización en Android. Principalmente esas actualizaciones traen un componente de ese fortalecimiento de la seguridad. Muy bien. Bueno, coronel, brevemente, díganos qué es el Centro Nacional de Ciberseguridad y esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se supone que ustedes administran de alguna otra forma. Sí, el Centro Nacional de Ciberseguridad es la organización del Estado encargada de hacer, de llevar esa política pública de ciberseguridad en la República Dominicana. Está dirigida por el ministro de la Presidencia y tenemos un consejo directivo donde están presentes todas las organizaciones del Estado que tienen que ver algo con el tema ciber, ya sea ciberdelincuencia, o ciberseguridad. Muy bien. También está incluso el ciberterrorismo, que también deberá de tomarse en cuenta. El ciberterrorismo se toma en cuenta y se maneja a través de la estrategia de ciberdefensa y ciberterrorismo, estrategias complementarias de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Muy bien, bueno, coronel, esperamos tenerlo nuevamente en el programa para seguir hablando de este aspecto tan importante para la seguridad de nosotros y la defensa de los derechos fundamentales como lo es la ciberseguridad. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo domingo aquí en Así es el Defensor. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.